tiene que jugar al medio campo y tiene que atacar. Cualquier equipo. Pero unos equipos, los italianos en general, son más defensivos. Otros son más de contención y otros, como mi equipo en estos momentos, es de ataque, ¿no? De atacar. Pues lo mismo. Los gobiernos siempre tienen que cumplir las tres funciones, pero una de estas funciones adquiere el papel dominante, adquiere el papel principal, estructura a las otras dos. En mi país, en los años, al principio del siglo XX y hasta en los años de mi país, hasta finales de los años 70 del siglo pasado, el modelo de gobierno local de la prefectura era un gobierno legal. Lo que le preocupaba era la norma y su cumplimiento. Había muy poca provisión de servicios hacia la ciudadanía. Pero en la actualidad los gobiernos dominantes son los gobiernos modelo gerencial. Mientras el gobierno legal lo importante era el cumplimiento de la norma, ahora en el gobierno gestor lo importante es que el gobierno gerencial es un gobierno que está caducando, es un gobierno caduco. Es decir, es muy importante que un gobierno gestione bien sus recursos, con eficacia y con eficiencia. Esto es necesario, pero hoy en día no es en absoluto suficiente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, las necesidades cada vez son más crecientes y cada vez más complejas. Hablamos de necesidades nuevas cuando aún las necesidades antiguas no se han resuelto. Y así hablamos de la gestión del tiempo, así hablamos de la necesidad de la igualdad digital, así hablamos de muchos temas que incluso de la educación permanente a lo largo de toda la vida que requiere la sociedad del conocimiento, en la que los recursos públicos ya sabemos que son insuficientes. Por tanto, hay que implicar a la ciudadanía en su propia ciudad, en la resolución de sus propios problemas. Y en segundo lugar, es caduco porque se ha confundido la figura del gerente con la figura del político. Y son, desde mi punto de vista, dos funciones muy distintas. El gerente tiene que ser eficiente en sus recursos, pero se tienen que marcar los objetivos. Se tienen que identificar y se tienen que sentir las necesidades de la ciudadanía. Se tiene que articular el interés general. Y esto es una tarea que no es gerencial, es una tarea propiamente política de las personas electas y representativas de la ciudad. Una ciudad en la globalización que vivimos no tiene suficiente con gestionar bien sus propios recursos. Se necesita posicionar en el mundo, se necesita situar esta ciudad en el mundo. La ciudad en general. ¿Y quién representa también a la ciudad? El gobierno, las personas electas. Por tanto, no tenemos que ver solo al gobierno como un proveedor y gestor de recursos de la comunidad, sino como un representante de todo lo que acontece en la comunidad. Sino la ciudad, con solo los recursos y solo las competencias municipales, su desarrollo, su influencia es muy pequeña. Y por tanto, lo que estamos en gobernanza
significa predominancia de la función relacional, es decir, que los recursos públicos que tienen que ser gestionados con eficacia y con eficiencia se ponen al servicio de una acción comunitaria más amplia. Es el tema del predominio del yo hago, tú haces. Es decir, siempre hay recursos públicos, pero siempre tiene que haber una acción ciudadana. Una ciudad que tenga un comercio en su centro y se quiera revitalizar, es necesario operaciones urbanísticas de incremento de aceras, de urbanización, de transporte público, de hacerlo accesible. Pero si esta zona comercial, los comerciantes no hacen una buena gestión a la clientela, no tienen unos productos adecuados que atraigan la demanda, esta zona comercial no funcionará. Tanto que la zona comercial funcione significa que la administración hace, pero los comerciantes también tienen que hacer. Y así en todo. Entonces, lo que se trata en gobernanza, en gobierno relacional, es poner los recursos públicos en función de acciones comunitarias más amplias. Voy a saltarme esto. Aquí ven, que esto termino, las diferencias de objetivos, de funciones entre los gerentes y las personas electas en gobernanza. Pueden ustedes leerlas y verán que son muy distintas. Gobernanza, gestión relacional, va dirigida, como decía, a la construcción del desarrollo humano. La tesis que mantenemos es que en una ciudad las infraestructuras y los servicios son importantes, son necesarios, pero no son suficientes. Hay muchas ciudades que no han sabido o no saben aprovechar sus infraestructuras, o tienen unas infraestructuras y unos servicios inadecuados. Por tanto, lo que nosotros damos mucha importancia es a la capacidad de organización. Les voy a poner dos ejemplos de España que tienen mucho que ver con una problemática que a ustedes les interesa. En el año 92 tuvimos dos ciudades que tuvieron dos grandes eventos mundiales. Barcelona y una ciudad que yo quiero muchísimo, Sevilla. En el sur de España, Barcelona, Juegos Olímpicos, Sevilla, Exposición Universal. Se gastaron mucho más dinero, hubo mucha más inversión en Sevilla que en Barcelona. Inversión pública. En Barcelona, que todos conocen el éxito, ¿por qué tuvo éxito Barcelona? En mi opinión, y también en la opinión de muchas personas que vivieron el proceso, está en que Barcelona tenía una estrategia previa. Desde el año 75 se había aprobado el Plan General Metropolitano. Se habían identificado las rondas de circulación. Se habían identificado las áreas de nueva centralidad, etc. Pero no habían habido recursos para poder desarrollar los proyectos que figuraban en la planificación. Entonces, lo que se aprovechó, se promovió los Juegos Olímpicos para que las inversiones, los fondos públicos que vinieran de más, desarrollaron aquellos proyectos en que había un acuerdo general. Y no solo se hizo, no solo había un plan general metropolitano de tipo urbanístico, sino que se hizo un plan estratégico para poder aprovechar al máximo estos